En Directo América estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Revisamos los titulares. Al menos 5 personas, 3 de ellas civiles, perdieron la vida en medio de un tiroteo entre autoridades afganas y pakistaníes en la frontera común a última hora del viernes. Esto tras el fracaso de las conversaciones de paz el fin de semana pasado. Ucrania sufrió un nuevo ataque masivo ruso con 653 drones y 51 misiles que afectó 29 puntos del país, causando daños en infraestructuras energéticas y de transporte. El presidente Volodymyr Zelensky condenó los hechos que dejaron varios heridos. Conectamos con nuestra enviada especial. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, dijo que Estados Unidos sigue siendo el mayor aliado de Europa. Esto luego de que en la nueva estrategia de seguridad estadounidense, el gobierno de Washington indicara que Europa se enfrenta a una desaparición de la civilización y podría perder su condición de aliado confiable. Comenzamos en la frontera entre Pakistán y Afganistán porque un tiroteo entre las fuerzas de seguridad fronterizas dejó 5 muertos, de ellos 3 civiles. Los hechos ocurrieron a última hora del viernes, solo días después de las fallidas conversaciones de paz del fin de semana pasado en Riad. Como consecuencia del tiroteo, decenas de personas quedaron varadas del lado pakistaní de la frontera de Chamán. Muchos ciudadanos han tenido que refugiarse en locales de la zona ante el miedo a nuevos enfrentamientos. Anoche se produjo un enfrentamiento entre Pakistán y Afganistán. Desde entonces, la frontera permanece cerrada. El equipaje de los refugiados ha quedado abandonado en la frontera. Tras el tiroteo, los refugiados se resguardaron en almacenes y otros lugares. En estos momentos, la frontera permanece cerrada. Vamos ahora a Qatar, donde inició el llamado Foro de Doha y donde el primer ministro Mohamed Al-Thani aseguró que la tregua en Gaza atraviesa un momento crítico. El funcionario destacó que no se puede hablar de un alto el fuego hasta que se cumplan condiciones fundamentales para garantizar la estabilización del enclave palestino. Ahora nos encontramos en un momento crítico. Aún no ha llegado el momento, así que lo que acabamos de hacer es una pausa. No podemos considerarlo todavía un alto el fuego. Un alto el fuego no puede completarse a menos que haya una retirada total de las fuerzas israelíes, se restablezca la estabilidad en Gaza y la gente pueda entrar y salir, lo cual no es el caso hoy en día. En Indonesia ya son al menos 897 los muertos a causa de las devastadoras inundaciones y deslizamientos que golpean al país. La más afectada es la isla de Sumatra, donde las autoridades informaron que además hay 451 personas desaparecidas. Esto mientras que hay miles de damnificados que piden al gobierno nacional que declare la emergencia para que se liberen fondos adicionales para atención. No tuvimos acceso a nada aquí durante 7 días. Para satisfacer sus necesidades diarias, Consumimos brotes de palmeras, brotes de lechos y diversos tipos de verduras que pudimos aprovechar porque no recibimos ayuda del gobierno. Después de que la inundación retrocedió, salimos y pudimos conseguir ayuda. ¿qué pasa con el agua potable? Entonces los estudiantes recogieron agua de la inundación y la hirvieron. Teníamos una bomba de agua, pero estaba rota en ese momento. En otras noticias, Ucrania vivió un nuevo ataque masivo con drones rusos que afectó instalaciones energéticas y de ferrocarriles. Moscú lanzó 653 aviones no tripulados y 51 misiles que afectaron al menos 8 regiones ucranianas. Un ataque que hizo que decenas de niños tuvieran que amanecer en refugios en el día de San Nicolás. Para ampliar la información, conectamos con Catalina Gómez Ángel, enviada especial de France 24. Catalina, buen día para usted. ¿Qué otros detalles se conocen de estos hechos? Así es, Valentina, era la noche en que los niños se acostaban con la ilusión de amanecer al otro día con los regalos bajo la almohada.
para dar comienzo a estas festividades de Navidad, pero como usted dice, muchos pasaron en el metro o en esos corredores o en los baños de su casa, porque este fue uno de los ataques más grandes y más extendidos. Si se miraba el mapa, anoche estaba todo el país en rojo y los drones y los misiles llegaban tanto al oeste, a las ciudades de Lviv, Ivano-Frankivsk, de Lutsk, que están muy cerca a la frontera con Polonia, como también llegaban a Kiev, especialmente a los alrededores, a estas áreas cercanas, a Dnipro, llegaban también a Zaporilla, y como dijeron las autoridades ucranianas, el principal objetivo volvió a ser esa infraestructura eléctrica que Rusia viene atacando sistemáticamente ya desde hace meses, con el objetivo de hacer que este invierno sea más duro. Muchas de estas provincias de Ucrania amanecieron con mayores cortes de electricidad de los que ya tienen, pero también aquí a las afueras de Kiev, uno de los objetivos fue una de las principales estaciones de tren, un lugar estratégico porque por ahí pasan la mayoría de ferrocarriles que unen con el oeste o que unen con Polonia, y en la noche aquí suele ser una traducción que esos trenes que salen de esas ciudades o que salen de Kiev pasan por esta estación antes de llegar a la capital, han pasado toda la noche en el camino y llegan aquí a la madrugada, así que fue una noche muy dura. Hoy vemos a la gente al principio del Dignolienta en la calle, ya hemos vuelto a ver a los niños aparecer, las familias han salido a dar una vuelta, a aprovechar también que salió el sol después de varias semanas, pero ya es muy duro para ellos. Ya el viernes pasado había sido otro de los grandes ataques y hoy y anoche volvimos a enfrentarnos, y durante el día de hoy han también seguido sonando las alarmas con conatos de misiles, así que todo el mundo continúa alerta. Catalina, y es que justamente este sábado es el Día de las Fuerzas Armadas en Ucrania. Sí, lo es, y aquí estamos en la parte central de Kiev, en el Maidán. Todo lo que ustedes ven a mis espaldas son banderas, fotos, homenajes a esos hombres que han caído en combate en la defensa de Ucrania. Hoy muy temprano aparecía un video en las redes sociales del presidente Volodymyr Zelensky grabado frente a uno de los tantos murales que ya no solamente hay en Kiev, sino en el resto de Ucrania, donde se hace homenaje a muchos de estos hombres y mujeres que han muerto en la defensa. Él decía, mire, al principio cuando nos invadió Rusia nadie básicamente daba nada por nosotros, pensábamos que en cuestión de días íbamos a caer, y básicamente hemos logrado sostenernos y estar todavía negociando en estas mesas de negociación que se está llevando a cabo gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes. Y es que este día coincide con esas negociaciones que continúan en Miami. Este es el tercer día consecutivo en que la delegación y el equipo negociador ucraniano está reunido con Steve Witkoff y Jared Kushner, que acaban de llegar de Moscú después de reunirse 5 horas con el presidente Vladimir Putin. Se sabe que están hablando del marco que daría garantías de seguridad a Ucrania, también de territorio, pero siguen advirtiendo que nada se puede hacer si realmente Rusia no tiene la voluntad de negociar, y es ahí donde está el gran interrogante en estos momentos, porque si bien estas fuerzas armadas a las cuales hoy se les rinde homenaje han logrado mantener las líneas de Ucrania casi por 4 años, sí se encuentran actualmente tal vez en uno de los momentos más delicados desde el momento de la invasión a gran escala, no solamente en esa batalla por la ciudad de Pokrovsk, que si bien logran mantener la situación es absolutamente delicada, aquí todo el mundo apuesta que pueda caer en cualquier momento, la ciudad que está al lado, Mikrorat, que podría quedar acordonada, y la presión sigue aumentando tanto en Zaporilla como en el frente del Donbass, en Konstantinivka, en Limán, en Kupiansk, y esto es porque Rusia tiene no solamente muchísimos más hombres, sino que también tiene una gran infraestructura que le ayuda a producir con mayor rapidez, especialmente esos drones que son tan importantes en este momento en la guerra. Y también se han aprovechado este mes de noviembre que acaba de terminar con el tiempo. Fue un mes con mucha neblina, que eso ayudó a que lograra conquistar 500 kilómetros cuadrados, el mayor
la mayor cantidad de tierra que logró obtener desde el noviembre del año pasado. Así que es un momento de dar agradecimiento para los ucranianos a quienes los defienden, pero también es un momento de preocupación y de mirar qué puede pasar, porque si bien dicen que pueden sostener esas líneas todavía, que no piensan que se vayan a quebrar, sí son conscientes de que pasan por unos momentos más difíciles. Pues Catalina, usted muchísimas gracias por esta ampliación desde Kiev. Nosotros ahora vamos a la Unión Europea porque la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas, dijo este sábado que Estados Unidos sigue siendo el mayor aliado de Europa. Esto luego de que se publicara la nueva estrategia de seguridad de Washington, en la que el gobierno habla de que el continente europeo se enfrenta a una desaparición de la civilización y que podría dejar de ser considerado un aliado confiable. Este documento de 30 páginas resume la visión del presidente estadounidense Donald Trump sobre el mundo. En él se enumeran por regiones sus estrategias de defensa nacional, comenzando por una prioridad, la denominada lucha contra el narcotráfico en América Latina. Esta estrategia ya se está llevando a cabo mediante un despliegue militar masivo en el Caribe, que incluye controvertidos ataques contra supuestos barcos de tráfico de drogas. En lo que respecta a Europa, la administración Trump fue directa. El informe sostiene que el continente se encuentra en una espiral descendente por la migración. Entre los problemas más importantes a los que se enfrenta Europa están las actividades de la Unión Europea y otros organismos transnacionales que socavan la libertad política y la soberanía, las políticas migratorias que están transformando el continente y generando conflictos, la censura de la libertad de expresión y la represión de la oposición política. Esta postura hacia Europa y el apoyo abierto a las políticas nacionalistas no es nada nuevo. Poco después de asumir el cargo en febrero, Trump envió al vicepresidente J.D. Vance a la Conferencia de Seguridad de Múnich. Allí, Vance atacó a los aliados tradicionales de Washington. Ningún votante de este continente acudió a las urnas para abrir las puertas a millones de migrantes sin controlarlos. Sin embargo, el enfoque de Estados Unidos reafirmado en este documento se centra en Asia, donde ha identificado un enemigo claro, China. La administración Trump también expresó su apoyo a Taiwán. China se hizo rica y poderosa y utilizó su riqueza y poder para obtener una ventaja considerable. Las élites estadounidenses o bien apoyaron voluntariamente la estrategia de China o bien se negaron a reconocerla. Es lógico que se preste mucha atención a Taiwán, dado que 1/3 del transporte marítimo mundial pasa cada año por el mar de China Meridional. Esto tiene importantes implicaciones para la economía estadounidense. Este documento ha suscitado fuertes reacciones, especialmente en Europa. El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania declaró que su país no necesita consejos del extranjero. Sin embargo, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó que Estados Unidos sigue siendo el mayor aliado del bloque. Justamente continuamos en Estados Unidos porque allí la Corte Suprema acordó revisar la propuesta de Donald Trump de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Se trata de una garantía consagrada en la enmienda 14 de la Carta Magna que varios tribunales inferiores ya han protegido frente al intento de Trump de retirarla. El decreto propuesto por el presidente impide al gobierno federal entregar pasaportes o certificados de ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos cuya madre resida irregularmente o temporalmente en el país y cuyo padre no sea ciudadano estadounidense o residente permanente. Vamos a la frontera entre Colombia y Venezuela porque por segundo día consecutivo, el viernes, los familiares de colombianos detenidos en cárceles venezolanas bloquearon el puente internacional Simón Bolívar en la ciudad de Cúcuta y que conecta a ambos países, exigiendo la liberación de sus seres queridos. Estas personas argumentan que varios de los detenidos están en una edad avanzada o en mal estado de salud. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. Este grupo de personas se enfrenta con la policía de Colombia. Son colombianos que intentan mantener por segundo día un bloqueo en el puente internacional Simón Bolívar en Cúcuta, frontera con Venezuela. Exigen la libertad de sus familiares presos en cárceles venezolanas. El gobierno de facto de Venezuela sigue apretando el cerco sobre los extranjeros, ilegalmente los procesa, los condena por delitos contra el odio, contra el terrorismo, que van a tumbar al gobierno de Venezuela y cosas que son ilegales. Mi papá, hago el llamado a la atención, a la opinión, es uno de los detenidos políticos colombianos más viejos que hay allá, si no el más viejo. ¡Unidos! ¡Jamás será vencido!
La movilización se da tras la falta de respuesta por parte de las autoridades venezolanas a las que han pedido reuniones para revisar los cargos. Dicen que incluso han insistido por meses al mismo presidente Nicolás Maduro. Exigimos porque nos lo merecemos. Llevamos muchos meses detrás de él pidiéndole una cita para que nos escuche, para que analice todos los casos, porque son personas inocentes. ¿Es justo? ¿Dónde están los derechos humanos? ¡Que las cadenas se rompan! En octubre de este año, 18 colombianos fueron liberados y entregados a las autoridades de su país. Estas familias que hoy protestan aseguran que todavía hay entre 25 y 30 personas bajo custodia y que muchos de los detenidos son ancianos o se encuentran en mal estado de salud. Fin del informativo. Ustedes, gracias por elegirnos.